bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy ya lo pudieron ver en el título seguramente, pero tengo una invitada muy especial que realmente viviendo las dos en la misma ciudad, no habíamos tenido la oportunidad de coincidir. Y entonces la traje conmigo. Aquí está Cari Sánchez. Preséntate por favor para mis suscriptores que no te conocen. Bueno, espero que se escuche porque yo hablo bastante alto. Vamos a... Bueno, recuerden que recuerden, no, si están en mi canal. Yo soy fresca, caballero. Bueno, me presento, yo soy Cari Sánchez. Tengo un canal de YouTube, una pequeña comunidad que Ana Lucía es parte de él también, igual que yo soy parte de su comunidad. Así que los espero por allá. Desen una vueltecita por mi canal para que revisen mi contenido. Ambas vivimos en Santa Clara, tengo mucho contenido en esta ciudad, aunque también he viajado por otros lugares. Así sí, Cari viaja mucho, señores. Van a conocer Cuba entera con Cari. Bueno, desen una vueltecita por allá, revisen el contenido. Si les gusta, suscríbanse, denme un like, dejen un comentario, acompañen a Ana hasta el final, que el video de hoy promete y va a estar bien interesante. Hoy vamos a estar en la Candonga de Santa Clara, un lugar bien conocido aquí en esta ciudad. Primero que todo pasamos por la Candonga de los Framboyanes, que está justo al lado de la Escuela de Medicina. La procedencia de las mercancías que encontramos en la Candonga puede ser muy variada. En su gran mayoría son importadas, generalmente compradas en mercados donde se ofrecen productos de baja calidad, pero que aquí los venden a altos precios. Y como podrá imaginarse, aquí venden muchos productos que son copias a originales. También encontramos productos que son revendidos de las mismas tiendas cubanas, antes en CUC y ahora en MLC. Podemos ver que todo está bien protegido, los puestecitos. Miren este otro puesto que está súper bien protegido con su malla, porque la muchacha vende cositas pequeñas que podrían ser fácil al robo. Por supuesto ella no puede permitir eso. Miren cómo hay cositas de maquillaje y cuidado facial. En esta área de la Candonga lo que más podemos encontrar es ropa, zapatos y artículos para niños. Bueno, mi gente, me compré este ajustador. Les diría que se los voy a modelar, pero no. No se los voy a modelar. También podemos encontrarnos productos nacionales, o como comúnmente le llamamos, criollos o candongueros. Dentro de ese tipo de artículos podemos encontrarnos muchos que no son realizados en la provincia de Villa Clara, que incluso son traídos desde La Habana. ¿Pero le gusta? Wow, este puesto tiene de todo, pero de todo en ropa. Sobre todo de hombre. Y muchos zapatos para todo tipo de gustos. Increíble. Aunque como pueden observar, la mayoría de los artículos se nota que son importados. En el momento que estas candongas fueron creadas, no estaba estipulado la venta de la gran mayoría de artículos que se venden ahora. Solo era para la venta de productos manufacturados en Cuba. Y claro está, también artículos que fueran importados. Un pasillo ahora, vamos a seguir mostrando por el otro pasillo. Esto no tiene fin, son unos cuantos pasillos súper largos. Mira qué hermosos esos peluches, qué grandones. Aquí también podemos encontrar más gafas y espejuelos que ya están de llegar y comprar, espejuelos graduados. Muchas medidas fueron flexibilizadas para permitir que en la Candonga se revendieran productos que se vendían también en tiendas nacionales, dando como resultado un mercado donde muchos artículos tienen incluso triplicado el precio de venta original.
que no debemos confundir con otros mercados en otras partes del mundo donde puedes encontrar cosas más baratas que en las tiendas. Aquí es todo lo contrario. ¿Puedes preguntar a Meli? Eso fue lo primero que me llamó la atención. Sí, porque uno pasa a trabajar con cuchillo en la casa. Sí, todos mis cuchillos han sido comprados aquí en la candonga. Voy a tirar una foto para mi papá lo vea. Pero aquí hay tremendo... Este puesto siempre ha estado aquí. Vende muchísimas Está cosas. grabando en 5 y se coge demasiado. En los puestos del exterior de la candonga abunda la comida y la bebida debido a la cercanía con los hospitales y la escuela de medicina. Hablando de negocios, ahí les dejo esta imagen con este amigo de República Dominicana, Amauris, que él pone cuentas de Netflix, de Disney, HBO Max, de Spotify, todas esas cosas a las que los cubanos no tenemos acceso, pero ustedes a lo mejor sí pueden tenerlo, pueden contactarlo con él, ahí van a tener su número de teléfono. De todas maneras, yo en la cajita de la descripción de este video les voy a dejar su número de teléfono también para que puedan contactarlo directamente a él si necesitan alguna de estas cuentas. Cari, grabando porque estamos colaborando. Ahí está una de las candongas a las que vamos a ir hoy. Eso se conoce como Las Flores, pero normalmente a nosotros los santaclareños le decimos la candonga del Hospital Nuevo, porque aquí al lado está el Hospital Nuevo de Santa Clara, Hospital Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro. Ahora estamos entrando a la candonga conocida como Zona Común Las Flores, pero normalmente los santaclareños le decimos candonga del Hospital Nuevo. Aquí todos los puestos sí están muy bien señalizados con numeritos, ahí tenemos los numeritos, y aquí hay una variedad distinta de productos, porque aquí aparte de encontrarte ropa y zapatos, te vas a encontrar productos para el hogar, para la construcción, para los carros también. Aquí hay un poquito de todo. Tenemos otro kiosco que tiene muchísimo maquillaje. Esto es cera para depilar. Ah, sí, mira, cera. Y estas son como las fresitas de las uñas, de la máquina de las uñas. ¿La venden juntas o separadas? No, me parece que es juntas. Es el huevito completo. Claro, sí, cuando recoger se llevan tú. Mira, aquí hay de todo para armar una casa. Desde instalación eléctrica, tornillería, de todo. Cable. Mira cómo es juguete. Al parecer se va a hacer costumbre que yo termine mis videos aquí en la casa de mis conclusiones de lo que yo creo sobre el tema que estamos hablando aquí en la casa. ¿Qué pasa? Que en la segunda candonga que fuimos, la candonga del Hospital Nuevo, como la conocemos, ahí a las personas me empezaron a regañar por estar grabando. Yo siempre traté de grabar el puesto sin tener necesariamente que grabar a la persona que vende. Muchas de estas personas que venden ahí no son los verdaderos dueños de los puestos y ellos están en todo su derecho que su cara no salga en un video mío. Y bueno, debido a esta situación, con el problema de que me estaban regañando para grabar, Cari y yo nos despedimos y ella no pudo hacer la despedida de este video conmigo. Pero de este día de hoy, ella también hizo un videito que va a salir después de este, pero igual ya cuando esté disponible yo se lo voy a dejar en la cajita de la descripción para si bien después de este video pueden ir directo al video de Cari. Ella también les va a explicar un poquito de este tema de que nos regañaron porque estábamos grabando. No olvides suscribirte al canal de Cari Sánchez. Te voy a dejar el enlace a su canal en la cajita de descripción de este video. La candonga de Santa Clara es bastante famosa, sobre todo en la zona centro, porque es una candonga que está muy completa. Ustedes mismos vieron las imágenes, ahí hay productos, artículos para prácticamente cualquier necesidad. Si tú estás haciendo tu casa, si tú estás armando tu carro, tu moto, ropa, zapatos, accesorios, maquillaje, muchísimas cosas
de tecnología, muchísimas cosas para niños, ahí hay de todo, entonces es muy famosa, la gente suele ir mucho ahí. Señores, seamos clarísimos, en algunos lugares se ven los precios que tienen estos productos, pero en otros lados no. Ahí hay cosas que pueden costarte más que un salario. Ahí ningún par de zapatos te cuesta menos de 3.000 pesos. 3.000 pesos ya está rondando el salario promedio de los cubanos. Ahí un pantalón te puede costar 6.000, 7.000 pesos, un pullover te puede costar 2.000, 3.000. Todos esos artículos que son para el hogar, ya sean ollas, cafeteras, ustedes vieron que hay muchísimos de este tipo de cosas, todo eso es muy, muy caro, extremadamente caro. Tú tienes que ir ahí y sí, es verdad, hay de todo, hay absolutamente de todo, pero a precios exorbitantemente altos, que yo me atrevería a decir que un % muy, muy alto de los cubanos solo van ahí a mirar o cuando tienen una necesidad muy, muy grande de algo, porque realmente ahí no puedes comprar, porque todo es extremadamente caro y no va acorde con el salario que tenemos los cubanos. Todo esto debido también, además, al problema de la inflación del dólar, de que muchos de esos productos son importados. Entonces las personas allá lo compran en dólares y aquí lo tienen que vender en moneda nacional. La conversión es una locura. Vamos a despedir este video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario si este video te gustó. Por aquí tienes una lista de reproducción y por aquí vas a tener un video recomendado. Recuerda suscribirte para más contenido como este y nos vemos la semana que viene con un video nuevo.